Bueno, mi nombre es Jennifer Ludel González Chávez. Soy aspirante a entrar a una universidad abierta y a distancia de México en la carrera de técnico superior universitario en desarrollo de software. Escogí el tema de arquitectura de software, pues en la sesión 4 nos pidieron que realizáramos una investigación documental para encarar y entender el tema que vayamos a escoger o más que nada la carrera. Entonces escogí arquitectura de software porque es una materia que llamó mi atención desde que la leí en el mapa curricular. Sí es muy avanzada en la currícula, ya casi a los últimos semestres me parece, pero no pensé que existiera ese término en el software. Lo que más conocía con este término pues era dispuesto a los hardwares o al diseño de la computadora, pero en todo lo físico. Elegí el tema porque estuve en arquitectura y me llamó mucho la atención pues el uso que le pudieran dar a la palabra y si tenía algo que ver solamente con las estructuras o con una visión general que todo el mundo tiene de la arquitectura. Entonces, ya elegido el tema, me dispuse a entender qué era la arquitectura de software, la utilidad y encontré información vasta de universidades principalmente y libros que hablaban del tema. Encontré también guías académicas para los estudiantes. Entonces, la arquitectura de software, pues decidí dividir el significado de arquitectura como si fuera el objetivo principal, que serían los de la izquierda. Arquitectura de software, ¿qué es? ¿Es arquitectura, es software? ¿Se puede compaginar? Entonces, ¿por qué usan ese término? Que normalmente tenemos los edificios, las construcciones espectaculares, los puentes. Entonces, como arquitectura tenemos ese entorno en el que vivimos día a día y probablemente lo veamos como un arte, como yo lo veo, es así, pero quizás algo como que se pueda ligar a un software no es tan ordinario. Entonces, quise establecer dentro de mis búsquedas una diferenciación. Si en verdad, al verlo como arte, se pueda, en la vida cotidiana, se pueda también imponer ese término de arte al software en cuanto a la definición de arquitectura de software. Lo que encontré en la historia fue básicamente que en varias décadas ya se venía manejando este término. Se fueron referentes de los indicios más o menos en los 60. Entonces, el término arquitectura de software en la década de los 70 es cuando realmente empieza a tomar más forma. Pero, bueno, en los 70 hay un nombre, David Parnas, que me salió muy, muy seguido. Eh, Él busca en un libro que mencionan mucho, On the Criteria for Decomposing Systems into Models, algo así como sería sobre el criterio para descomponer sistemas en módulos. Ahí habla este señor sobre las bases necesarias para este avance en los sistemas, que ya se estaban volviendo complejos y ya se estaban creando estructuras más grandes. Entonces, estos sistemas ya tenían que llevar una solución estructurada dentro de ellos para alguna eficacia y evitar problemas. Entonces, en los 90 es cuando realmente hubo muchos nombres, como aquí está Perry y Wolf, quienes propusieron un modelo, pero formado por tres componentes, que sería el elemento, la forma y la razón. En la arquitectura también se tiene eso, en la arquitectura, en la construcción se tiene una forma, un espacio y un orden, y que esté bien planificada básicamente. Entonces aquí ya encontré que se parece muchísimo y que sí es bastante, a mi perspectiva, en estos primeros comienzos de la investigación encontré que es muy útil que estén usando el término de arquitectura porque sí tiene casi las mismas tendencias a lo que se usa en el día a día en la arquitectura normal. Entonces, aquí hay dos nombres importantes, sobre todo uno, que se apellida Bengtson.
él empieza a crear ya este modelo. No fue nada más decir que se necesitaba, sino empieza a crear el modelo UML, que es de patrones unificados. Ya se están unificando todos el alma, por así decir, de la arquitectura de software para subdividirla y después llevarla a un buen término en una estructura para él mismo. Como importancia, lo primordial que vi es que la arquitectura se puede ver en niveles, que es parecido como los edificios. Aquí está, por ejemplo, por eso uno no ve los componentes cuando está usando un software. Sin embargo, puedes interactuar con él y cuando sirve bastante bien, que ya quedó bien, con una buena arquitectura y una manera lógica, una estructuración lógica, pues obviamente ya puedes usarla y no vas a tener tantos problemas. Entonces, la importancia de la arquitectura, cuando hice la entrevista, destacó, porque se le hizo a un ingeniero, Ignar Moreno. Él mencionó lo que mencionaron algunos documentos que encontré, entre ellos el libro de Ingeniería del Software, que la importancia radica en el hecho que es una estructura lógica de las partes que conforman el sistema, como si fueran los niveles de un edificio, y en determinado momento, si se requiere, tú puedes tomar toda una rama que se formó como si fuera un nivel del piso. Ahí ya es una diferencia con la arquitectura normal porque pues no puedes sacar un nivel del piso, se quería toda la estructura, pero a niveles de software sí se puede. Entonces es muy útil poder ir directamente a esa parte y no tocar el código de otra. Sí, porque si se toca el código de otra, puede dar malos resultados y tirar completamente el sistema, cosa que me ha pasado en una base de datos que hice hace mucho en Visual Basic. Simplemente ya no quiso andar. Entonces en la investigación se me presentaron muchos puntos básicos que me dieron un poco de dolor de cabeza, la verdad, pero fueron conceptos repetidos en diferentes ocasiones y que merecía la pena buscarlos porque pues no podía ir más allá en el tema. Yo tengo la programación muy básica, entonces no podía ir un poco más allá si no diferenciaba que eran, por ejemplo, estos términos que son tareas funcionales y tareas no funcionales. Entonces encontré en lo general, por falta de tiempo, que las tareas funcionales son los objetivos primarios que el sistema tiene y las no funcionales acompañan a estos objetivos, pero de manera pasiva, como si estuvieran somnolientos y guardan relación con los primeros. Entonces, es una manera de tomar una mayor profundidad en el tema. También hay que entender qué son los componentes de un sistema. Y aquí puse un diagrama que da a entender un poquito cómo se entrelazan las relaciones que hay entre documentos, los procedimientos que se llevan, el hardware, la entrada que hace el usuario, la salida que debe de arrojarte, por ejemplo, si tú le das clic y te arroja una ventana desplegable, todo este tipo de cosas, las bases de datos. Entonces, los componentes del sistema son elementos que lo conforman, como si fueran los bloques igualmente de una casa o edificio. Tenemos de datos, es decir, que es toda la información que se va a trasladar de un lado a otro. Tenemos de proceso y en estos elementos se transforman los datos que se recibieron o que se tienen. Y tenemos de conexión que pueden ser como los de proceso que transformen los datos, pero la diferencia es que estos van a mantener una relación entre las diferentes partes de la arquitectura de software. Sin embargo, en un sistema grande se podría referir a un conjunto de todos los componentes como aquí lo estoy presentando. Bueno, tenemos también otro término bastante interesante, que no puede haber arquitectura sin alguien que la esté trazando o haciendo y sobre todo dirigiendo. Tenemos el término de arquitecto de software. El arquitecto de software es una persona o es un equipo, puede llegar a ser una empresa bueno, que se encarga de comunicar los lineamientos que van a seguir los ingenieros para que participen en el sistema o los desarrolladores o toda la gente que se involucre en la creación para alcanzar los objetivos que tengan planteados según la exigencia del cliente, lo que haya pedido o
la exigencia del software en sí, porque si piden algo para gobierno o algo para una tienda de ventas, no es igual el software. Quizás se compartan en algunas partes, pero no va a ser desplegado de la misma forma. Debe ser un buen líder y saber guardar la comunicación entre las partes. Esa es una responsabilidad muy grande que tienen los ingenieros, que yo he encontrado que casi siempre son ingenieros, los arquitectos de software, y son gente bastante con una experiencia amplia y deben de saber guardar la comunicación que se ha tenido entre todo el equipo, entre todas las partes involucradas, para documentar lo que hacen, los aciertos y desaciertos, la elección de las mejores herramientas. Tienen que dar solución a los fallos, obviamente, y hacer una revisión del proceso para establecer las fallas y corregirlas bien. Y pues también vemos que existen diferentes tipos según el grado y complejidad. Están, por ejemplo, las soluciones empresariales, está la de infraestructura, y es importante recalcar que debe tener conocimientos bastante profundos. Yo no me encontré a alguien que fuera, por ejemplo, un desarrollador principiante o que llevara unos cuantos años de experiencia, sino alguien que ya había tenido presión, que ya había entregado muchos proyectos, ya necesita tener un camino bien recorrido para que con esta experiencia de campo tenga una responsabilidad y una fiabilidad y que el software salga realmente bien. Pasando a los patrones bueno, no son patrones, son modelos. Entonces tenemos el modelo UML, que como ya lo dije, Bengtson establece este modelo para facilitar como una plantilla. Algunos autores que encontré lo establecen como un plano, pero los planos no... podría ser un plano, pero un plano lo puedes crear desde cero y lo puedes abordar de distintos puntos de vista y realmente creo que se puede modificar mucho un plano. Entonces, no sé si sea, un plano no es una plantilla en sí. Tú no puedes tomar un plano de una casa y ponerlo todos en serie, como se ha llegado a hacer, pero tienes que hacer un estudio del sitio. Aquí en esta parte no tiene una separación muy grande y no tiene mucho que ver con lo que se hace realmente en la arquitectura real, en la arquitectura, por así decir, física. Aquí sí difiere. La palabra ideal para mí es plantilla, porque aquí sí puedes ir usando en software similares la misma plantilla, puedes modificar algunas cosas y como se establece en varios niveles, puedes quitar o poner algún otro nivel. El cliente te puede decir, bueno, ¿cómo va a ser el software? Lo voy a poner de esta manera, lo voy a poner de esta otra. No, yo lo quiero que salga así, lo quiero más amigable, lo quiero como hoy día que se usan muchos gráficos y poca lectura, por así decir, eh, dentro de las aplicaciones que usamos en los celulares, por ejemplo. El modelo UML está orientado a objetos, es decir, este entorno gráfico y amigable que vemos como el de las aplicaciones. Hablamos de Bengtson que defiende el modelo. Este señor decía que podía ser beneficioso para la arquitectura, desde los componentes, las librerías, paquetes, la colaboración que existen entre ellos, porque se ocupa del análisis, del diseño y el programa se facilita. Entonces el modelo, como ya lo vemos aquí, se divide en diagramas. Se pueden usar muchos diagramas donde te diga qué va a hacer el propietario. Por ejemplo, aquí tenemos al propietario del sistema que activa y desactiva, responde un evento. Este diagrama es de una alarma, entonces tenemos que poner toda esa interacción dentro del diagrama y luego cómo se va a administrar, cómo va a responder el hardware. Todo eso lo puede entender una persona y el mismo cliente puede estar haciendo junto a los desarrolladores o ideando, mejor dicho, junto a los desarrolladores toda esta gama de opciones que se le puede ofrecer. Tenemos otros modelos, hay muchos, me encontré bastantes, pero se parecen un tanto. Algunos son usados como UMLs y otros como este, modelo 4+1. Este me pareció que engloba y quiere hacer todo más básico, mucho más entendible, puesto que el modelo 4+1 se divide en vistas y tenemos un escenario. El escenario es como si fuera la salida y quedara ya todo lo que tiene que ver la vista lógica, vista desarrollo y cómo interactúan, el escenario lo va a plasmar. Entonces,
El modelo usa estas vistas porque se enfocan a diferentes personas. Por ejemplo, la vista lógica es para usuarios finales y todas las funciones, la interacción que va a tener. La vista de desarrollo es de otra, para los programadores, es donde van a estar trasladando todo el código. La vista lógica, como ya lo dije, es donde va la funcionalidad de interacción. Por ejemplo, la pantalla, el entorno, el vaciado de la información si te piden algún cuadro. En la vista de desarrollo es de programadores, administración de software, es donde ya donde se crean los diagramas de los componentes, qué van a llevar esos componentes, el manejo del software. Aquí se desarrollan, pero existe una jerarquía para el software. En la vista procesos tenemos los integradores y la estabilidad. Y ya es como van a actuar esos procesos que vienen de las otras vistas, cómo van a reaccionar las interacciones que se pusieron en la vista lógica. Si te piden algún cuadro, algún email, por ejemplo, eso lo van a guardar, cómo se va a desarrollar, cómo se va a procesar esa información, mejor dicho. Y pues, por último, tenemos la vista física que nos habla de la interacción entre el hardware y el software. Es decir, cuando se instala un programa desde la USB, por ejemplo, esta va a reaccionar con el instalador. Entonces, aquí tenemos que los ingenieros de sistema casi siempre son ingenieros. Los ingenieros son los que se encargan de toda la topología, es decir, la forma que tiene el hardware, por ejemplo, como ya lo mencioné, una USB, ponemos y sacamos una USB, ponemos un dispositivo USB y ese nos está diciendo, bueno, en tal entrada se va a comunicar de esta manera con la tarjeta madre de la laptop y va a sonar va a estar comunicándose mediante este sonido con el usuario. Entonces, en esta etapa la diseñan ya los ingenieros y es en sí una relación entre el software y el hardware, lo que lo hace funcional. Y bueno, estos fueron los puntos más importantes que encontré. La verdad es que el modelo 4+1 me pareció mucho más estructurado y que te va diciendo esto simplemente se hace para acá y tú vas a hacer cada parte. Se divide bastante bien. Están cimentados estos modelos, el UML y el 4+1. Pero bueno, existen otros varios como ya los dije. Sin embargo, no pude llegar a profundidad al tema y es un tema que sí encontré que se requiere muchísima, ya tener un manejo en los sistemas. Es probable que yo haya malentendido algunos conceptos, por ejemplo, porque no tengo esas bases tan sólidas. Como conclusión, me fue muy útil esta investigación, pues ya entré en el mundo de desarrollo de software de una manera abrupta quizás, pero hice buena lección del tema, pero sí necesita una base ya de un tiempo sobre programación y que se entiendan bien las bases de datos, los componentes, pues como ya lo dije, probablemente entendí algunas cosas mal, otras medianamente, de otras no había mucha profundidad, había que leer muchísimo más y el tiempo no alcanza por desgracia. Entonces, bueno, me ayudó en la comprensión de los estudios que vienen a futuro y sus porqués. Y bueno, esto sería todo y gracias por ver.